La Guerra Civil Americana, un conflicto que marcó una nación. ¿Alguna vez te has preguntado qué fuerzas invisibles pueden desgarrar una nación desde sus cimientos? La Guerra Civil Americana no fue solo una batalla, fue un choque de ideologías que redefinió la identidad de un país. La esclavitud, sin duda, fue la chispa que encendió la guerra. Pero las tensiones eran mucho más profundas. Las diferencias económicas entre el industrializado norte y el agrario sur crearon un abismo cada vez mayor. Las políticas arancelarias, la expansión territorial y la lucha por el poder político alimentaron el resentimiento. Cada estado defendía sus intereses, creando una atmósfera de desconfianza y hostilidad. La elección de Abraham Lincoln en 1860 fue la gota que derramó el vaso. Los estados del sur, temiendo por el futuro de su modo de vida, comenzaron a separarse de la Unión. El ataque a Fort Sumter en abril de 1861 marcó el inicio oficial de la guerra. La nación se dividió y la lucha por su alma estaba a punto de comenzar. Abraham Lincoln, con su visión de una nación unida, se convirtió en el líder moral de la Unión. Su habilidad para mantener la cohesión y su famosa proclamación de emancipación fueron cruciales. Robert E. Lee, el brillante estratega del sur, lideró al ejército de Virginia del Norte con astucia y valentía. Su genio militar desafió a la Unión en numerosas ocasiones. La batalla de Gettysburg en 1863 fue un punto de inflexión. La derrota del sur marcó el principio del fin de sus aspiraciones de independencia. La captura de Vicksburg, que controlaba el río Mississippi, dividió a la Confederación en dos. La Unión consolidó su control sobre el territorio y estranguló la economía del sur. Tras la rendición de Lee en Appomattox en 1865, comenzó el periodo de reconstrucción. Se intentó reconstruir el sur y garantizar los derechos de los afroamericanos. Sin embargo, la reconstrucción estuvo plagada de desafíos. La resistencia blanca, la pobreza y la discriminación persistieron, dejando cicatrices que aún hoy son visibles. La Guerra Civil Americana transformó la nación, abolió la esclavitud, fortaleció el gobierno federal y sentó las bases para la lucha por los derechos civiles. Pero el legado de la guerra sigue siendo complejo. Las heridas raciales y las desigualdades económicas persisten, recordándonos la importancia de aprender de la historia. La Guerra Civil Americana no fue solo un conflicto bélico, fue un crisol donde se forjó la identidad de una nación. Estudiar sus causas, sus consecuencias y sus figuras clave nos permite comprender mejor el presente y construir un futuro más justo. ¿Qué fue lo que prendió la mecha de la Guerra Civil Americana? No fue un simple desacuerdo, sino una confluencia de factores económicos, sociales y políticos que durante años fue dividiendo a una nación. Acompáñanos en este análisis para desentrañar las causas profundas de este conflicto devastador. Nos situamos en el siglo XIX, una época de grandes transformaciones y tensiones crecientes en los Estados Unidos. La división entre el norte y el sur no era solo geográfica, sino una brecha ideológica y económica que se ensanchaba con cada año que pasaba. Comprender las causas profundas de la guerra civil es esencial para entender la historia de Estados Unidos y sus repercusiones hasta nuestros días. La Guerra Civil Americana no fue un evento aislado, sino el resultado de décadas de tensiones acumuladas. Estas tensiones se manifestaron en diferentes ámbitos, desde la economía hasta la cultura, y culminaron en un conflicto armado que marcaría para siempre la historia del país. Analizar estas causas es crucial para evitar repetir errores del pasado. El norte experimentaba un auge industrial sin precedentes. Fábricas, ferrocarriles y una creciente clase obrera transformaban el paisaje y la economía del norte. Esta rápida expansión económica generaba riqueza y atraía inmigrantes en busca de oportunidades.
En contraste, el sur se aferraba a una economía agrícola basada en la plantación y la esclavitud. La dependencia de la mano de obra esclava limitaba el desarrollo industrial y perpetuaba una estructura social jerárquica y desigual. Esta diferencia económica fundamental alimentaba las tensiones entre ambas regiones. En el norte, crecía una fuerte conciencia abolicionista. La esclavitud era vista como una práctica inmoral y contraria a los principios de libertad e igualdad. Movimientos abolicionistas ganaban fuerza y exigían la erradicación de la esclavitud en todo el país. Para el sur, la esclavitud era esencial para su supervivencia económica. Las plantaciones de algodón, tabaco y azúcar dependían de la mano de obra esclava para ser rentables. La esclavitud no era solo una cuestión económica, sino también un arraigo cultural profundamente arraigado en la sociedad sureña. El norte abrazaba la modernidad, con ciudades en expansión, nuevas tecnologías y una sociedad en constante cambio. La educación y la innovación eran valores importantes en la cultura del norte. Esta mentalidad progresista contrastaba con la visión más conservadora del sur. El sur se aferraba a las tradiciones, con una sociedad rural y una cultura basada en la agricultura y la familia. La tradición y la jerarquía social eran valores fundamentales en la cultura del sur. Esta diferencia cultural contribuía a la incomunicación y la desconfianza entre ambas regiones. Los intereses económicos del norte y del sur eran diametralmente opuestos. El norte defendía políticas proteccionistas para proteger su industria, mientras que el sur abogaba por el libre comercio para exportar sus productos agrícolas. Estas diferencias económicas se traducían en conflictos políticos y sociales. El norte defendía un gobierno federal fuerte que pudiera regular la economía y proteger los derechos individuales. El sur, por su parte, abogaba por una mayor autonomía estatal y se oponía a la intervención del gobierno federal en sus asuntos internos. Esta diferencia en la visión del gobierno era una fuente constante de conflicto. La elección de Abraham Lincoln en 1860 fue el catalizador que desató la guerra civil. Lincoln, un republicano contrario a la expansión de la esclavitud, representaba una amenaza para el sur. Su victoria electoral fue vista como una señal de que el norte intentaría imponer su voluntad al sur. La postura de Lincoln contra la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios del oeste era inaceptable para el sur. Los estados sureños temían que la prohibición de la esclavitud en los nuevos territorios limitara su crecimiento económico y político. Esta amenaza a su forma de vida fue la chispa que encendió la guerra. El sur percibió la elección de Lincoln como una amenaza directa a su forma de vida y a su economía. Los estados sureños creían que la única forma de proteger sus intereses era separarse de la Unión y formar su propio país. Esta decisión marcaría el inicio de la guerra civil. Tras la elección de Lincoln, los estados sureños comenzaron a separarse de la Unión. Carolina del Sur fue el primer estado en declarar su secesión, seguido por otros 6 estados. Estos estados formaron los Estados Confederados de América, un nuevo país basado en la defensa de la esclavitud y la autonomía estatal. La secesión de los estados sureños condujo al estallido de la guerra civil. El ataque confederado a Fort Sumter, una fortaleza federal en Carolina del Sur, marcó el inicio oficial del conflicto. La guerra duraría 4 años y dejaría un saldo de cientos de miles de muertos y una nación profundamente dividida. Hemos revelado las raíces profundas y multifacéticas de la guerra civil americana. Desde las disparidades económicas hasta la cuestión de la esclavitud, pasando por las diferencias culturales y políticas, todos estos factores contribuyeron al estallido del conflicto. Ahora, nos prepararemos para explorar en detalle el desarrollo y las consecuencias de esta guerra devastadora.
La guerra civil tuvo un impacto profundo y duradero en la sociedad americana. La abolición de la esclavitud fue un logro histórico, pero no resolvió los problemas de desigualdad racial y discriminación. La reconstrucción, el periodo posterior a la guerra, fue un intento fallido de integrar a los afroamericanos en la sociedad estadounidense. La guerra también transformó la economía y la política de Estados Unidos. El norte emergió como la potencia industrial dominante, mientras que el sur quedó devastado y empobrecido. El gobierno federal se fortaleció y asumió un papel más importante en la regulación de la economía y la protección de los derechos civiles. El legado de la guerra civil sigue siendo relevante en la sociedad estadounidense actual. Las tensiones raciales y las divisiones políticas que llevaron a la guerra aún persisten. La lucha por la igualdad racial y la justicia social continúa siendo un desafío importante para Estados Unidos. Hermanos contra hermanos, impulsados por ideales irreconciliables. En 1861, esta pesadilla se hizo realidad en Estados Unidos, marcando el inicio de una era de sangre y fuego. La década de 1860 fue un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. Décadas de tensiones políticas, económicas y sociales llegaron a un punto crítico. La nación se encontraba al borde del abismo, lista para desatarse en una guerra fratricida. La defensa de los intereses económicos, especialmente la esclavitud, fue un motor clave. Los estados del sur dependían de la mano de obra esclava para su economía agrícola. La abolición de la esclavitud amenazaba su forma de vida y su prosperidad. Las visiones políticas entre el norte y el sur eran cada vez más divergentes. El norte, con una economía industrial en auge, abogaba por un gobierno federal fuerte. El sur, aferrado a su sistema agrario, defendía la autonomía de los estados. Liderados por Jefferson Davis, los estados del sur declararon su secesión. Formaron los Estados Confederados de América, desafiando directamente la autoridad federal. Este acto marcó el inicio de una nueva era de incertidumbre y conflicto. La formación de la Confederación fue un desafío directo al gobierno de los Estados Unidos. Jefferson Davis, un experimentado político y militar, se convirtió en el presidente de la nueva nación. La Confederación se preparó para defender su independencia por la fuerza. Los primeros momentos del conflicto fueron tensos y cargados de incertidumbre. La nación entera contenía el aliento, esperando el inevitable estallido. La atmósfera estaba impregnada de miedo y anticipación. Imágenes impactantes de los primeros enfrentamientos comenzaron a circular. La bandera confederada ondeaba al viento, un símbolo de rebelión y desafío. Rostros de soldados jóvenes y decididos reflejaban la determinación de ambos bandos. Estas imágenes capturaban la cruda realidad de la guerra que se avecinaba. La juventud de los soldados contrastaba con la seriedad de la situación. La bandera confederada se convirtió en un símbolo de división y conflicto. Ambos bandos se prepararon para la batalla, movilizando tropas y recursos. El norte, con su mayor capacidad industrial, tenía una ventaja en términos de armamento y suministros. El sur, sin embargo, contaba con una fuerte tradición militar y un profundo conocimiento del terreno. La preparación para la batalla fue frenética. Se reclutaron voluntarios, se fabricaron armas y se establecieron estrategias. La nación se preparaba para una guerra que cambiaría su destino para siempre. El ataque a Fort Sumter fue el detonante que encendió la guerra civil. Este evento, aparentemente pequeño, tuvo consecuencias trascendentales. Marcó el punto de no retorno en la escalada del conflicto. Fort Sumter se encontraba en Charleston, Carolina del Sur. Esta ubicación estratégica lo convertía en un punto clave para el control de la costa sur. Su posesión era vital para ambos bandos.
Charleston era un importante puerto y un símbolo de la cultura sureña. La presencia de una fortaleza federal en su bahía era vista como una afrenta por los confederados. El ataque a Fort Sumter fue un acto de desafío y una declaración de guerra. El ataque a Fort Sumter fue el primer disparo de la guerra. Este evento simbólico marcó el inicio de las hostilidades. La nación entera se vio arrastrada a un conflicto que nadie había deseado. El primer disparo resonó en todo el país. Desató una ola de patriotismo y fervor bélico en ambos bandos. La guerra se convirtió en una realidad ineludible. La guerra se convirtió en una certeza palpable. La amenaza latente se materializó en un conflicto sangriento y devastador. La nación se enfrentaba a su prueba más dura. La incertidumbre dio paso a la acción. Los soldados se movilizaron, las batallas se libraron y la nación se desangró. La guerra se convirtió en la nueva normalidad. Las motivaciones de ambos bandos eran profundamente arraigadas y diametralmente opuestas. El sur luchaba por su independencia y su forma de vida. El norte luchaba por preservar la unión y sus ideales. El sur luchaba por su independencia, buscando establecer una nación separada. Querían liberarse del control del gobierno federal y defender su autonomía. Su objetivo era crear una nueva nación basada en sus propios principios. La preservación de su forma de vida, incluyendo la esclavitud, era una motivación fundamental. La esclavitud era la base de su economía y su sociedad. La abolición de la esclavitud amenazaba su existencia. El norte tenía la tarea de preservar la unión, defendiendo la integridad territorial. No podían permitir que la nación se dividiera. Su objetivo era restaurar la unidad y la armonía. La defensa de la unidad nacional era un ideal central. Creían en la importancia de un gobierno federal fuerte y una nación unida. La secesión era vista como una traición a los principios fundacionales del país. La secesión de los estados del sur y el estallido de la violencia en Fort Sumter marcaron el inicio de un conflicto devastador. Las motivaciones fundamentales de ambos bandos impulsaron a la guerra. El sur luchaba por su independencia y su forma de vida. El norte luchaba por preservar la unión y sus ideales. Estas motivaciones contrapuestas hicieron que el conflicto fuera inevitable. Este hecho fue un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. Sus consecuencias se sintieron durante décadas y siguen resonando hoy en día. Los primeros años de la guerra fueron un comienzo sangriento y prolongado. En los primeros años de la guerra fue un periodo donde la sangre y la estrategia se entrelazaron para forjar el destino de una nación dividida. Este periodo turbulento y crucial en la guerra civil fue un crisol de eventos que moldearon el futuro de la nación. Fue una época marcada por victorias y derrotas para ambos bandos, un tira y afloja constante que mantenía a todos en vilo. Estos primeros años revelaron la verdadera naturaleza del conflicto. No sería una simple escaramuza, sino una guerra larga y brutal. La complejidad e incertidumbre definieron los primeros enfrentamientos, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. La nación se enfrentaba a una prueba de fuego, donde los ideales y las ambiciones chocaban en un campo de batalla teñido de rojo. La esperanza y el temor se entrelazaban en cada movimiento, en cada estrategia, en cada vida perdida. Las imágenes de batallas de esta época son un testimonio visual de la intensidad del conflicto. Explosiones, cargas de caballería y trincheras llenas de soldados nos transportan a la crudeza del frente. Los mapas de la época muestran la escala geográfica del conflicto, desde los campos de Virginia hasta los ríos de Tennessee. Cada punto en el mapa representa una batalla, una escaramuza, una vida truncada. Las estrategias militares de ambos bandos demuestran la planificación y el ingenio involucrados en la guerra. Movimientos de tropas, asedios y tácticas de guerrilla
revelan la complejidad del conflicto. La batalla de Bull Run fue un crudo despertar sobre la verdadera naturaleza de la guerra. Lo que muchos creían que sería una rápida victoria, se convirtió en una derrota humillante para la Unión. Esta batalla demostró que no sería una simple escaramuza, sino un conflicto prolongado y costoso en vidas. La euforia inicial se desvaneció, dando paso a la sombría realidad de la guerra. Bull Run también demostró que la guerra sería costosa en recursos para ambos bandos. El norte, con su superioridad industrial, tendría que movilizar toda su capacidad para vencer al sur. Cada batalla representaba una oportunidad de avance para uno de los bandos. Una victoria podía significar la captura de una ciudad clave, el control de un territorio estratégico o la moralización de las tropas. Pero cada batalla también representaba una oportunidad de retroceso. Una derrota podía significar la pérdida de vidas, la desmoralización de las tropas y la pérdida de territorio. Cada batalla representaba una oportunidad para la esperanza de una victoria decisiva que pusiera fin a la guerra. Pero también representaba una oportunidad para la desesperación de una guerra sin fin. El norte tenía una clara superioridad en recursos, tanto humanos como materiales. Su industria era mucho más desarrollada que la del sur, lo que le permitía producir armas, municiones y suministros a gran escala. Esta superioridad en recursos parecía darle al norte una ventaja inicial en la guerra. Sin embargo, el sur contaba con otras ventajas que equilibraban la balanza. El sur tenía una ventaja crucial: estrategas militares talentosos. Líderes como Robert E. Lee y Stonewall Jackson demostraron ser maestros en el arte de la guerra. Robert E. Lee se convirtió en una figura clave en la estrategia del sur. Su habilidad excepcional en el campo de batalla lo convirtió en un oponente formidable para la Unión. Lee entendía que el sur no podía ganar una guerra de desgaste contra el norte. Su estrategia se basaba en la velocidad, la audacia y la sorpresa. Lee puso a prueba la determinación de la Unión en numerosas ocasiones. Sus victorias en el campo de batalla obligaron al norte a replantear su estrategia y a movilizar aún más recursos. Lee también puso a prueba la capacidad de la Unión para encontrar un líder militar capaz de derrotarlo. La búsqueda de un general que pudiera igualar a Lee se convirtió en una obsesión para Abraham Lincoln. El liderazgo militar talentoso del sur complicó la situación para la Unión. La guerra se prolongó mucho más de lo que muchos esperaban inicialmente. Esta prolongación de la guerra aumentó el sufrimiento para ambas partes. Las bajas se multiplicaron, la economía se resintió y la división entre el norte y el sur se hizo aún más profunda. El liderazgo del sur demostró que la victoria no siempre depende de la superioridad en recursos. La estrategia, la determinación y el liderazgo pueden marcar la diferencia en un conflicto. Este capítulo nos ha mostrado la brutalidad de los combates en los primeros años de la guerra. Hemos visto cómo la sangre y el sacrificio marcaron el inicio de este conflicto fratricida. Analizando la importancia de la estrategia militar en el curso de la guerra, las decisiones de los generales, tanto del norte como del sur, tuvieron un impacto decisivo en el resultado de las batallas. El impacto de los recursos en el curso del conflicto y la superioridad industrial del norte le dio una ventaja importante, pero el sur supo aprovechar sus recursos al máximo. Fue un desafío complejo y sangriento desde sus inicios. Los primeros años de la guerra fueron un periodo de aprendizaje para ambos bandos, donde se cometieron errores y se lograron victorias. Emancipación y el giro de la guerra, un punto de inflexión en la historia americana. En 1863, Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, un acto que resonaría a través de la historia. 1863 fue un año crucial en la Guerra Civil Americana.
La contienda se había prolongado durante años, cobrando vidas y dividiendo al país. La proclamación de emancipación marcó un punto de inflexión, transformando la naturaleza del conflicto. Abraham Lincoln, con su visión estratégica, comprendió que la guerra no solo se trataba de preservar la unión, se trataba también de abordar la cuestión moral de la esclavitud. Este entendimiento fue fundamental para la emisión de la proclamación. La Proclamación de Emancipación, emitida el 1 de enero de 1863, fue un decreto histórico. Declaró la libertad de todos los esclavos en los Estados Confederados que estaban en rebelión contra la Unión. Este acto audaz cambió el curso de la guerra. Este documento no solo liberó a millones de personas de la esclavitud, sino que también redefinió los objetivos de la guerra. La proclamación transformó la guerra civil en una lucha por la libertad y la igualdad. La Proclamación de Emancipación redefinió la naturaleza del conflicto. Ya no se trataba simplemente de preservar la unión, sino de erradicar la esclavitud. Este cambio moral galvanizó a la opinión pública y atrajo apoyo internacional. La guerra se convirtió en una lucha por los derechos humanos y la justicia. Este cambio de enfoque tuvo un profundo impacto en el curso de la historia americana. La decisión de Lincoln de emitir la Proclamación de Emancipación fue multifacética. No solo fue un acto de justicia moral, sino también una estrategia militar y política astuta. Esta decisión tuvo implicaciones profundas en la guerra y en el futuro de la nación. Lincoln demostró una visión y un liderazgo excepcionales en un momento crítico de la historia. La Proclamación de Emancipación liberó a los esclavos en los Estados Confederados, aunque no afectó a los estados fronterizos que permanecieron leales a la Unión, tuvo un impacto significativo. Millones de personas esclavizadas vieron una luz de esperanza en medio de la oscuridad. La proclamación les ofreció la promesa de libertad y una nueva vida. La Proclamación de Emancipación fue un movimiento audaz y multifacético. Lincoln arriesgó la unidad de la nación para defender los principios de libertad e igualdad. Este acto de valentía demostró su compromiso con la justicia y su visión de un futuro mejor para todos los estadounidenses. La Proclamación de Emancipación sentó las bases para una nueva era en la historia de EEUU. Abrió el camino para la abolición de la esclavitud y la reconstrucción del país. Este documento histórico marcó el comienzo de un largo y difícil camino hacia la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos. La Proclamación de Emancipación fue un triunfo moral. Declaró la libertad para millones de personas esclavizadas y posicionó la guerra como una lucha por la libertad y la igualdad. Este acto de justicia resonó en todo el mundo y atrajo el apoyo de defensores de los derechos humanos. Este acto audaz cambió el curso de la historia y ofreció esperanza a aquellos que habían sufrido bajo el yugo de la esclavitud. Fue un faro de esperanza en un mundo oscuro, prometiendo un futuro mejor para todos. Esto posicionó la guerra como una lucha por la libertad y la igualdad. Este cambio de enfoque galvanizó a la opinión pública y atrajo apoyo internacional. La guerra ya no se trataba solo de preservar la unión, sino de defender los principios fundamentales de la justicia y la libertad. Este apoyo internacional fortaleció la causa de la Unión y aisló a la Confederación. No solo fue un acto moral, sino también un movimiento militar estratégico. Privó al sur de mano de obra esclava y debilitó su capacidad para luchar. Esta estrategia astuta tuvo un impacto significativo en el curso de la guerra y contribuyó a la victoria de la Unión. Los esclavos liberados pudieron unirse al ejército de la Unión o trabajar en apoyo de la causa de la Unión. La proclamación debilitó significativamente la capacidad del sur para luchar.
La pérdida de mano de obra esclava y el aumento de la participación de los afroamericanos en el ejército de la Unión cambiaron el equilibrio de poder. La proclamación de emancipación tuvo un impacto devastador en la economía confederada. La dependencia del sur de la mano de obra esclava hizo que su economía fuera particularmente vulnerable a la abolición de la esclavitud. La pérdida de mano de obra esclava paralizó la producción agrícola y manufacturera del sur. El sur dependía en gran medida de la mano de obra esclava. La agricultura, especialmente la producción de algodón, dependía del trabajo forzado de los esclavos. Esta dependencia hizo que la economía del sur fuera extremadamente vulnerable a cualquier interrupción en el sistema de esclavitud. La proclamación tuvo un grave impacto en la producción del sur. La pérdida de mano de obra esclava paralizó la producción agrícola y manufacturera. El sur tuvo dificultades para producir alimentos, armas y otros suministros esenciales para la guerra. Esta escasez de suministros debilitó aún más la capacidad del sur para resistir. La proclamación de emancipación abrió puertas para la participación afroamericana en la guerra. Los afroamericanos pudieron unirse al ejército de la Unión y luchar por su propia libertad. Esta participación fue crucial para la victoria de la Unión y para el avance de los derechos civiles en los Estados Unidos. Los afroamericanos se unieron al ejército de la Unión en gran número. Formaron regimientos segregados y lucharon con valentía en muchas batallas importantes. Su participación demostró su compromiso con la libertad y su disposición a luchar por sus derechos. Los afroamericanos lucharon por su propia libertad. Sabían que la victoria de la Unión significaría el fin de la esclavitud y la oportunidad de construir un futuro mejor para ellos y sus familias. Su valentía y determinación inspiraron a otros y contribuyeron a la victoria de la Unión. Su sacrificio y dedicación fueron fundamentales para el éxito de la causa de la Unión. Los afroamericanos fortalecieron las fuerzas de la Unión. Su presencia en el campo de batalla demostró la determinación de la población negra de luchar por sus derechos y por un futuro mejor. Su valentía y habilidad en la batalla contribuyeron significativamente a la victoria de la Unión. La presencia de soldados afroamericanos en el campo de batalla fue un poderoso símbolo de esperanza y cambio. Demostró que los afroamericanos estaban dispuestos a luchar por su libertad y por la igualdad. Su valentía y perseverancia fueron fundamentales para el éxito de la causa de la Unión. Las batallas clave de la Guerra Civil Americana. Un punto de inflexión. Acompáñanos en este viaje a través de los campos de batalla, donde se forjó el futuro de una nación dividida. Este segmento se adentra en el corazón de la Guerra Civil Americana, explorando las batallas que no solo definieron el curso del conflicto, sino que también moldearon la identidad de los Estados Unidos. Analizaremos en detalle cómo estos enfrentamientos, marcados por la sangre y el sacrificio, fueron cruciales para el resultado final de la guerra. Las batallas que examinaremos no fueron meros choques militares, fueron puntos de inflexión que alteraron el equilibrio de poder y cambiaron la trayectoria de la historia. Prepárate para descubrir el impacto profundo y duradero de estos eventos en el tejido de la sociedad americana. El impacto de estas batallas en el curso de la historia, desde las estrategias militares hasta las consecuencias políticas y sociales. Entenderemos cómo cada batalla contribuyó a la eventual victoria de la Unión y a la preservación de la nación. Gettysburg, Antietam y Vicksburg son nombres grabados a fuego en la memoria colectiva americana. Estas batallas, cada una con su propia historia y significado, fueron cruciales para el desenlace de la Guerra Civil. Gettysburg, en particular, se erige como un punto de inflexión decisivo, un momento en el que la marea de la guerra comenzó a cambiar a favor de la Unión. Analizaremos en profundidad por qué esta batalla fue tan importante. Antietam,
Con su brutalidad y su alto número de bajas, también jugó un papel fundamental en el conflicto. Vicksburg, con su asedio estratégico, cortó a la Confederación en dos y selló su destino. Estos mapas nos permitirán visualizar el terreno y entender las decisiones tácticas que se tomaron en cada batalla. Sumérgete en el caos y la desesperación que vivieron los soldados en el frente. La batalla de Gettysburg fue uno de los enfrentamientos más decisivos de la Guerra Civil Americana. Durante esos 3 días, marcaron un antes y un después en la historia de los Estados Unidos. Gettysburg se destaca como un punto de inflexión decisivo en la Guerra Civil Americana. La batalla, librada del 1 al 3 de julio de 1863, marcó el punto más alto de la incursión confederada en el norte y el principio del fin para la Confederación. Con más de 50,000 muertos, heridos y desaparecidos, Gettysburg fue una de las batallas más sangrientas de la guerra. La magnitud del sacrificio humano es difícil de comprender, pero es esencial para entender la importancia de este enfrentamiento. La intensidad de la lucha en Gettysburg fue implacable, con combates cuerpo a cuerpo y bombardeos constantes. Los soldados de ambos bandos lucharon con valentía y determinación, pero al final, la Unión logró una victoria crucial. Las batallas de la Guerra Civil Americana fueron mucho más que simples choques militares. Fueron el reflejo de profundas diferencias ideológicas entre el norte y el sur. La guerra no solo se trataba de la esclavitud, sino también de la interpretación de la Constitución y del futuro de la nación. La guerra evolucionó más allá de la cuestión de la esclavitud, convirtiéndose en una lucha por la supervivencia de dos visiones opuestas de Estados Unidos. El norte defendía la unidad y la igualdad, mientras que el sur luchaba por la autonomía y la preservación de su estilo de vida. Estas diferencias ideológicas se manifestaron en cada batalla, impulsando a los soldados a luchar con fervor y convicción. La guerra civil fue una lucha por el alma de la nación, una batalla que definiría el futuro de los Estados Unidos. La victoria de la Unión en Gettysburg marcó el principio del fin para la Confederación. Después de Gettysburg, la Confederación nunca más pudo lanzar una ofensiva importante en territorio de la Unión, y su capacidad para resistir se vio seriamente comprometida. El cambio en el equilibrio de poder fue significativo. La Unión, fortalecida por su victoria, pudo concentrar sus recursos y lanzar una serie de ofensivas que eventualmente llevarían a la rendición de la Confederación. La victoria en Gettysburg cambió la trayectoria del conflicto, dando a la Unión la confianza y el impulso necesarios para seguir adelante. Fue un momento crucial que selló el destino de la Confederación y aseguró la preservación de la nación. La importancia estratégica de las batallas clave de la Guerra Civil Americana. Cómo estas batallas influyeron en el curso de la guerra y en el futuro de los Estados Unidos. El impacto humano de estas batallas fue enorme. El sacrificio y el sufrimiento de los soldados y civiles que se vieron afectados en el conflicto. Es importante recordar y honrar a aquellos que lucharon y murieron en esta guerra fratricida. La batalla de Gettysburg, librada entre el 1 y el 3 de julio de 1863, fue la más sangrienta de toda la Guerra Civil Americana. Se calcula que hubo más de 51,000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. El ejército de la Unión sufrió unas 23,000 bajas, mientras que las fuerzas confederadas registraron alrededor de 28,000. La batalla de Chickamauga fue la segunda más sangrienta de la Guerra Civil Americana, solo superada por Gettysburg. En apenas 2 días de combate, se registraron más de 34,000 bajas entre ambos bandos. El ejército confederado sufrió alrededor de 18,000 bajas, mientras que el ejército de la Unión perdió unas 16,000. Fue una victoria táctica para los confederados, pero también un sangriento recordatorio del alto precio de la guerra. Gettysburg y Chickamauga,
dos gigantescas tragedias de la Guerra Civil Americana. La Batalla de Gettysburg, librada en julio de 1863, fue la más sangrienta del conflicto, con más de 51,000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Durante 3 días, el suelo de Pensilvania se tiñó de sangre en un enfrentamiento que cambió el rumbo de la guerra a favor de la Unión. Tan solo 2 meses después, la guerra volvió a sacudir el país con la Batalla de Chickamauga, en Georgia. En solo 2 días, se registraron más de 34,000 bajas, convirtiéndola en la segunda más devastadora del conflicto. Aunque fue una victoria para los confederados, el precio en vidas humanas fue descomunal. La batalla de Spotsylvania Courthouse, 8-21 de mayo de 1864, fue parte de la campaña terrestre del general Ulysses S. Grant. Esta batalla fue un brutal enfrentamiento que duró casi 2 semanas en Virginia. Las líneas entre ambos ejércitos se desdibujaron en combates cuerpo a cuerpo bajo lluvia y barro. En total, se estima que hubo más de 30,000 bajas, unos 18,000 del lado de la Unión y cerca de 12,000 del lado confederado. Uno de los momentos más intensos fue el asalto al llamado Bloody Angle, ángulo sangriento, una lucha de más de 20 horas en una trinchera curva donde los soldados combatieron a bayoneta limpia bajo una tormenta torrencial. Otra gran batalla fue la de Antietam, 17 de septiembre de 1862. Fue librada en Maryland. Tiene un lugar oscuro en la historia. Fue el día más sangriento de toda la guerra, y de hecho, el más sangriento en la historia de Estados Unidos en cuanto a muertes en un solo día. En apenas 12 horas de combate, se registraron más de 22,000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. El campo quedó cubierto de cuerpos en lugares que hoy son nombres icónicos, como Bloody Lane o el puente Burnside. Aunque tácticamente fue un empate, estratégicamente fue una victoria de la Unión, ya que obligó a Robert E. Lee a retirarse a Virginia y le dio al presidente Abraham Lincoln la oportunidad de emitir la Proclamación de Emancipación poco después. Las batallas de Gettysburg, Antietam y Vicksburg son algunas de las más conocidas y estudiadas de la Guerra Civil Americana. Cada una de estas batallas tuvo un impacto significativo en el curso del conflicto y en el futuro de la nación. El asedio de Vicksburg, 18 de mayo, 4 de julio de 1863. Mientras en el este se libraba la sangrienta batalla de Gettysburg, en el oeste, el general Ulysses S. Grant conducía una campaña igual de crucial, el asedio de Vicksburg, en Mississippi. Durante más de 40 días, las tropas de la Unión rodearon y bombardearon la ciudad, controlada por los confederados. El sitio terminó con la rendición del ejército confederado del general John C. Pemberton, que perdió a unos 30,000 soldados, la mayoría capturados. Esta victoria fue un punto de inflexión. La Unión tomó el control total del río Mississippi, dividiendo en 2 a los estados confederados. Vicksburg, junto con Gettysburg, marcó el principio del fin para la Confederación. Se estima que murieron entre 620,000 y 750,000 personas, aunque estudios más recientes sugieren que la cifra más precisa podría estar cerca de los 750,000. Esto incluye tanto soldados de la Unión como de la Confederación. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra supera la cantidad total de muertos estadounidenses en todas las demás guerras combinadas hasta la Guerra de Vietnam. Además, millones más quedaron heridos, mutilados o marcados de por vida, y cientos de miles de civiles sufrieron desplazamiento, hambre y violencia. Fue una guerra que destrozó el alma de una nación y la obligó a reconstruirse desde las cenizas. El fin de la guerra y la rendición, un momento crucial en la historia americana. 4 años, más de 600,000 muertos, ciudades en ruinas, una nación dividida, el final de la Guerra Civil Americana, los últimos combates, las rendiciones
y cómo este conflicto dejó cicatrices profundas en la historia de los Estados Unidos. Para 1864, la Confederación estaba agotada. Los recursos eran escasos, el hambre se extendía y la moral estaba por los suelos. Mientras tanto, la Unión, bajo el mando del general Ulysses S. Grant, intensificó su presión sobre el sur. La estrategia era clara: golpear sin tregua, destruir las líneas de suministro y desgastar al enemigo hasta su rendición total. La campaña de Grant en Virginia fue brutal. Batallas como Cold Harbor y el asedio de Petersburg dejaron miles de muertos. Era una guerra de desgaste, y la Confederación no tenía cómo resistir mucho más. Mientras tanto, en el sur profundo, el general William Tecumseh Sherman lideró una campaña devastadora: la marcha hacia el mar. Desde Atlanta hasta Savannah, sus tropas destruyeron vías férreas, quemaron cultivos y dejaron tras de sí un paisaje de destrucción total. Sherman no solo buscaba vencer militarmente, sino quebrar la voluntad del sur de continuar luchando. Fue una estrategia de guerra total, y funcionó. El 2 de abril de 1865, tras meses de asedio, las fuerzas confederadas abandonaron Petersburg y Richmond, la capital del sur. Una semana después, el 9 de abril, el general Robert E. Lee se rindió ante Ulysses S. Grant en Appomattox Courthouse, Virginia. El encuentro fue respetuoso. Grant permitió que los soldados confederados regresaran a casa con sus caballos. No hubo humillación, solo cansancio y la esperanza de que la guerra finalmente hubiera terminado. Pero la guerra no se despidió en silencio. Solo 5 días después de la rendición, el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford. Lincoln, el hombre que había guiado a la Unión a través de su crisis más profunda, no viviría para ver la reconstrucción del país que había salvado. Su muerte sumió a la nación en duelo y dejó un vacío político difícil de llenar. La rendición simbolizó el colapso definitivo de la Confederación, un sueño de independencia que se desvaneció en el campo de batalla. La bandera confederada, una vez símbolo de orgullo, fue bajada, marcando el fin de una era. Más importante aún, significó el triunfo de la Unión, la preservación de una nación que estuvo al borde de la desintegración. La victoria de la Unión prometía un futuro de unidad, aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y arduo. La rendición en Appomattox fue un momento agridulce. El alivio por el fin de la guerra se mezclaba con la sombría realidad de la devastación. Con la guerra terminada, comenzaba otra lucha, la de la reconstrucción. ¿Cómo reintegrar a los estados del sur? ¿Qué hacer con millones de esclavos liberados? ¿Y cómo sanar las heridas de una nación rota? Aunque la esclavitud fue oficialmente abolida, el racismo y la desigualdad continuarían por generaciones. El fin de la guerra fue solo el inicio de un largo y complejo proceso. Sin embargo, la magnitud de la destrucción pronto se hizo evidente. La guerra había dejado una cicatriz profunda en el tejido social y económico del país. La guerra civil había dejado una estela de destrucción sin precedentes. Ciudades arrasadas, campos de batalla convertidos en cementerios y una nación profundamente dividida. El país estaba profundamente dividido, no solo geográficamente, sino también ideológicamente. El odio y el resentimiento persistían, alimentados por años de conflicto y pérdida. La Guerra Civil Americana cambió para siempre el curso de la historia. La Unión se mantuvo, la esclavitud fue abolida, pero a un costo humano inmenso. El final de la guerra no fue solo una victoria militar, fue un acto de supervivencia nacional y un recordatorio eterno del precio de la división. El sur yacía en ruinas, tanto física como económicamente. La infraestructura estaba destruida, la economía colapsada
y la sociedad desmoralizada. La devastación física era palpable. Ciudades como Atlanta y Richmond habían sido reducidas a escombros, símbolos de la brutalidad de la guerra. La economía del sur, basada en la agricultura y la esclavitud, estaba en bancarrota. La abolición de la esclavitud, aunque moralmente justa, había dejado a muchos plantadores sin mano de obra y sin futuro. Los campos de batalla, ahora silenciosos, eran recordatorios constantes de la pérdida y el sacrificio. La tierra, una vez fértil, estaba ahora marcada por trincheras y tumbas. La sociedad sureña se enfrentaba a una crisis existencial. La pérdida de su forma de vida, basada en la esclavitud y la jerarquía social, dejaba a muchos desorientados y temerosos del futuro. La pérdida de su forma de vida era devastadora para muchos sureños. La esclavitud, aunque injusta, había sido la base de su economía y su identidad social. La incertidumbre del futuro era palpable. ¿Cómo reconstruirían sus vidas? ¿Cómo se adaptarían a una nueva sociedad sin esclavitud? El fin de la guerra no significó el fin del sufrimiento. La era de la reconstrucción fue un período turbulento, marcado por la lucha por la igualdad y la justicia. La reconstrucción del sur fue una tarea monumental. Reconstruir la infraestructura, la economía y la sociedad era un desafío sin precedentes. Fue un proceso doloroso, lleno de obstáculos y retrocesos. La resistencia a la igualdad racial y la persistencia del racismo dificultaron la reconciliación. La reintegración a la Unión no fue fácil para los Estados Confederados. Muchos sureños se resistieron a la idea de ser gobernados por el gobierno federal. Fue un proceso largo y lleno de tensiones. La lucha por los derechos civiles y la igualdad racial continuaría durante décadas. Sanar las heridas de la guerra, tanto físicas como emocionales, llevaría años. La pérdida y el trauma dejaron una cicatriz profunda en la nación. Generó nuevas tensiones, especialmente en el sur. Muchos sureños se resistieron a la idea de la igualdad racial y buscaron formas de mantener su dominio sobre la población afroamericana. Fue un proceso marcado por la resistencia, tanto por parte de los afroamericanos como de sus aliados. Lucharon por sus derechos civiles y políticos, a pesar de la oposición. Fue un proceso marcado por la discriminación, tanto legal como extralegal. Los afroamericanos fueron objeto de violencia, intimidación y exclusión. Appomattox Courthouse fue un momento crucial en la historia de los Estados Unidos. Marcó el fin de la guerra civil y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la nación. 4 años de guerra, más de 10,000 batallas y un país desgarrado por dentro. La Guerra Civil Americana, el conflicto más sangriento en la historia de Estados Unidos, llegó a su fin en 1865, pero no sin antes dejar una marca profunda e imborrable. La Guerra Civil Americana, un conflicto de 4 años, enfrentó a la Unión, el norte, contra la Confederación, el sur. Fue una lucha sangrienta que dejó cicatrices profundas en el tejido social estadounidense. La causa principal de esta guerra fue la esclavitud. El sur dependía del trabajo esclavo para sostener su economía agraria, basada principalmente en el cultivo de algodón. Los estados del sur se separaron de la Unión para proteger su derecho a mantener la esclavitud. Veían en la abolición una amenaza existencial para su modo de vida y su poder económico. El norte, inicialmente, luchó para preservar la Unión, pero pronto la abolición de la esclavitud se convirtió en un objetivo central. La guerra se transformó en una lucha por la libertad y la igualdad. La guerra dejó una devastadora pérdida de vidas. Miles de jóvenes murieron en campos de batalla como Gettysburg y Antietam, tiñendo la tierra de rojo. A comienzos de 1865, la Confederación estaba al borde del colapso. La economía del sur estaba devastada.
sus ejércitos agotados y la moral hecha trizas. En contraste, la Unión, liderada por el general Ulysses S. Grant, había consolidado el control en casi todo el territorio norteamericano, presionando a las fuerzas del general Robert E. Lee sin descanso. El asedio de Petersburg, en Virginia, fue la gota que derramó el vaso. Tras casi 9 meses de trincheras, hambre y muerte, las defensas confederadas cayeron el 2 de abril de 1865. La destrucción de ciudades como Atlanta y la devastación de campos de batalla como Vicksburg son testimonios mudos de la brutalidad de la guerra. El paisaje americano quedó marcado para siempre. La capital de la Confederación fue evacuada y tomada por las tropas de la Unión. El símbolo del sur independiente había caído. Una semana más tarde, el 9 de abril de 1865, en Appomattox Courthouse, Virginia, el general Lee se encontró con Grant. No hubo odio ni venganza. Grant ofreció términos generosos: permitir que los soldados confederados regresaran a sus hogares con sus caballos y armas personales. En silencio, con dignidad y resignación, Robert E. Lee firmó la rendición del Ejército del Norte de Virginia, el principal cuerpo militar confederado. Para muchos, ese fue el verdadero final de la guerra. No todas las armas se silenciaron ese día. Otros generales confederados aún resistían. El general Joseph E. Johnston se rindió a William T. Sherman el 26 de abril en Carolina del Norte. Y el 23 de junio, el último general confederado, Stand Watie, un líder indígena cherokee, se rindió oficialmente. La Confederación, como gobierno y ejército, había dejado de existir. Solo 5 días después de la rendición de Lee, un golpe inesperado sacudió a la nación. El presidente Abraham Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865 por el actor confederado John Wilkes Booth mientras asistía a una obra en el Teatro Ford, en Washington, D.C. La noticia se esparció como pólvora. El hombre que había mantenido unida a la nación durante su hora más oscura ya no estaba. Lincoln no vivió para ver la paz que tanto anheló, ni para liderar la reconstrucción que tanto temía que se complicara sin él. Con la guerra terminada, comenzó otro conflicto, menos sangriento pero igual de profundo: la reconstrucción. ¿Cómo reintegrar a los estados del sur? ¿Qué hacer con los más de 4 millones de esclavos liberados? ¿Cómo curar un país dividido por el odio, el racismo y la destrucción? Aunque la 13ª enmienda abolió la esclavitud, los años siguientes estuvieron marcados por tensiones raciales, violencia y resistencia en el sur. El sueño de igualdad y justicia apenas estaba comenzando. Y no sería fácil. La guerra sentó las bases para la reconstrucción del país. Sin embargo, este periodo estuvo marcado por la discriminación racial y la lucha por los derechos civiles. La guerra civil americana sigue siendo relevante en un mundo que enfrenta divisiones políticas, sociales y económicas. Sus lecciones son tan importantes hoy como lo fueron hace 150 años. Aunque los ejércitos regulares se rindieron, no todos aceptaron la derrota. Grupos de guerrilleros confederados continuaron operando durante meses e incluso años. En estados como Missouri, Kentucky y Texas, bandas armadas como las de Quantrill's Raiders y seguidores de Bloody Bill, Anderson o Jesse James atacaban patrullas de la Unión, trenes y poblaciones simpatizantes del norte. Estas guerrillas eran a menudo violentas, incontrolables y en muchos casos motivadas más por venganza y crimen que por ideología. En algunos lugares, la guerra civil no terminó en 1865, sino que simplemente cambió de forma. La guerra se llevó casi 750,000 vidas. Fue una catástrofe nacional, pero también una reconfiguración radical. La esclavitud fue abolida,
la unión sobrevivió y se sentaron las bases, aunque frágiles, para una nación más igualitaria. Pero también dejó cicatrices que aún no han sanado del todo. Heridas de identidad, de raza, de memoria. La historia del final de la guerra civil no es solo el relato de la victoria de un bando. Es el testimonio del precio que una nación tuvo que pagar para no deshacerse por completo. Recordarla no es glorificar la guerra. Es honrar a los que lucharon, a los que murieron y a los que aún hoy luchan, porque esa historia no se repita jamás. La importancia de aprender del pasado no puede ser subestimada. La historia nos enseña lecciones valiosas sobre la naturaleza humana, la política y la sociedad. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal para más contenido histórico. Ayúdanos a difundir el conocimiento y la comprensión del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Hasta la próxima.